Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Javier Urca de Blog y estamos en esta serie de entrevistas para el caso y el equipo de corresponsales claves. Y pensamos que nuestra primera entrevistada tenía que ser Elena Eva Reinaga. Elena Eva Reinaga es fundadora de la Asociación de Meretrices Argentinas, AMAR, y así también es secretaria ejecutiva de la Red Trasex. Es una mujer trabajadora sexual, una lideresa muy importante en la Argentina y también en el movimiento de mujeres. Y la primera pregunta es fácil para Elena. ¿Cuándo y cómo nació la Elena activista? Bueno, nació, hará más o menos 26 años, diríamos, en un calabozo, ¿sí? En un calabozo donde estaba siendo detenida por trabajadora sexual, estaba cumpliendo alrededor de 21 días y con unas compañeras empezamos a hablar de lo cansada que estábamos y de cada vez que la policía nos agarraba teníamos que cumplir 21 días detenida en un calabozo, dejar a nuestros hijos a cargo de otras personas y todo lo que uno padece cuando está detenida y nuestra familia, así que ahí empezamos a, digamos, a imaginar, a soñar, más que nada a soñar que algo teníamos que hacer y que realmente si no lo hacíamos nosotras, entendiendo en qué sociedad vivíamos, no lo iba a hacer nadie con nosotras. Así que ahí empieza como la idea de cómo. Después, obviamente, así un grupo de compañeras empezamos a reunirnos en los bares de Constitución, Flores, que son las zonas de trabajo. Nos acompañaron dos antropólogas en esta maravillosa idea, hasta que llegamos a la Central de Trabajadores Argentinos, donde eso fue en marzo del 95, y ahí empezamos a trabajar fielmente o ferozmente o fuertemente por la derogación de los delitos policiales, que eran los artículos por los cuales la policía nos detenía. Ajá. Ahí Y, empieza, sí. exacto, y justo me venía con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera agenda, los primeros temas de activismo que vos junto con las compañeras trabajadoras sexuales emprendieron? Bueno, la primera fue recorrer las comisarías, hablar con los comisarios, sí, esa fue la primera, sacarlas, empezamos a tener un grupo que se llamaba Vecinos por la Convivencia, que la componían la comunidad homosexual argentina, familiares, madre, hijo, el CERPA, bueno, todos los organismos de derechos humanos que hay acá en Argentina, y que entonces lo que hacíamos en ese momento era visitar las comisarías, o cuando las compañeras caían detenidas y yo me enteraba o me llamaba alguna por teléfono, lo que hacía es que todos esos organismos llamaban a las comisarías para que la comisaría sobre todo y la fuerza de seguridad supiera que ya no estábamos más solas, que había alguien más interesado de la vida de nosotras y de la seguridad de nosotras. Y entonces esas fueron las primeras acciones que hacíamos, que bueno, que después de 2 años nos parecieron, fueron como realmente muy agotadoras, porque obviamente los organismos y algunas personas empezaron a cansar y a dejarnos un poco solas, y entendíamos que el problema de fondo no era ir y sacar las compañeras, no estábamos solucionando algo de fondo. Y ahí entonces nos unimos también de vuelta a todos los organismos de derechos humanos y empezamos la lucha por la derogación de los edictos policiales, ¿sí? Primero por la creación de la nueva Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, porque ahí empezaba a funcionar la nueva Constitución, o sea, la Ciudad de Buenos Aires empezaba a ser la ciudad autónoma de Buenos Aires, por lo tanto tener su propia legislación, sus propias leyes, y entonces empezar a estar adentro de ese comité que estaba trabajando por la nueva Constitución de Buenos Aires, y obviamente la siguiente acción fue la derogación de los edictos policiales conjuntamente con la CERPA, con la CHA, con la CERPA, con todos los organismos de derechos humanos y con las compañeras trans. Fue una pelea muy intensa que logramos la derogación en marzo del 98, ¿sí? Logramos por primera vez la derogación de todos los edictos policiales y empezamos a ser un poquito más libres. ¿Y Y a, cómo y a empezar a disfrutar la democracia, porque Sí, hasta ahí, exacto. más allá de que en el 82 empezamos a ser un país libre, recién empezamos a nosotras en la ciudad de Buenos Aires, porque esto no pasa en las provincias, a disfrutar la democracia de verdad. Ujú. Y hay gente que todavía no comprende
cuál es el estigma, la discriminación y la criminalización en torno a las mujeres trabajadoras sexuales. Vos recién mencionabas el ejemplo de los edictos policiales en Buenos Aires, en la Argentina, y cómo se llevaban presas a las compañeras. En Argentina y en el resto de la región, ¿cómo podría sintetizar, para la gente que todavía no lo entiende o no lo sabe, cuáles son los temas de estigma, los temas de discriminación y en algunos casos de criminalización de las mujeres trabajadoras sexuales? Bueno, vivimos todavía, más allá de todos los avances que hemos hecho en 25 o 30 años de lucha, ¿no es cierto?, a las trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe hispano, vivimos todavía en sociedades terriblemente hipócritas, que por un lado te demanda, ¿no?, y quien demanda muchas veces son la fuerza de seguridad, digamos, la gente, los jueces, los abogados, diputados, bueno, todos esos te demandan trabajo sexual. Sin embargo, a la hora de legislar, te rajan la vestidura hablando de las buenas costumbres, ¿sí? Digamos, hay países terriblemente moralistas y machistas, lamentablemente. Y también hay un fuerte abolicionismo con mucho poder en la región, que es una de las principales barreras que nosotras tenemos. Y entonces, el problema acá es que nosotras trabajamos con la vagina, trabajamos con el cuerpo, y todavía de esas cosas no se puede hablar en América Latina, lamentablemente, ¿sí? Porque no veo ninguna organización que esté furiosamente reclamando derecho, por ejemplo, para los niños, las niñas, en situación de calle, que vos salís en la puerta de tu casa y ves un montón, para las personas en situación de calle, para la gente cartonera que está hoy organizada. No hay una discusión y una oposición fuerte sobre eso. Sí la hay con nosotras, ¿sí? Sí la hay con nosotras, y no es la iglesia, porque a diferencia de la comunidad homosexual en el mundo entero, que la iglesia fue su mayor opositora, con nosotras no lo es, o sea, nunca dijo ni a favor ni en contra, pero no dijo nada la iglesia. Sí lo es el abolicionismo, y tiene que ver fundamentalmente con las cuestiones muy moralistas, porque no es un abolicionismo que sea equitativo y que esté peleando por las mujeres que están en situación de calle, por ejemplo, en situación de que están viviendo en la calle, ¿no? O las trabajadoras del hogar, no están peleando por ella, pero sí cada acción que nosotras hacemos, ellas salen a ponernos palo en la rueda, y otra gente hace como sigan mirando, porque de vuelta la hipocresía sigue siendo muy fuerte acá en América Latina. Y así como brevemente, porque por ahí la gente no conoce, cuando Elena deja, no, perdón, no es que lo deja, complementa el trabajo nacional para saltar al trabajo regional e internacional. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo fundé la organización nacional en el 94, en el 97 me llega una invitación para ir a Costa Rica, donde se conforma la red latinoamericana. Ahí me eligieron como presidenta, primera presidenta de la red latinoamericana, porque bueno, creo que más allá de no haber ido a la escuela, tengo algunas virtudes, experticias, dones, no sé cómo llamarlo, que no me lo dio la escuela, precisamente, ¿sí? Me lo dio las ganas de hacer algo por las demás, y primero por mí misma. Yo entendí que había que hacer algo por mí misma. Ay, perdón, me fui. ¿Cuál era la pregunta? No, tranquila. La pregunta tenía que ver con ese salto al trabajo regional e internacional. ¿Qué Ah, sucedió? bien, está. Bueno, entonces, en el 97, cuando me eligen como secretaria, presidenta de la Retrasec, yo digo que no, porque no dije que no sabía leer ni escribir, me generaba realmente mucha vergüenza no saber leer ni escribir. Así que cuando volví a Buenos Aires, le conté a los compañeros y a las compañeras de la Central de Trabajadores que me habían elegido y había dicho que no, a lo cual, bueno, se horrorizaron, pero automáticamente empecé a ir a la escuela, ¿sí? A la primaria, y después de eso empecé a asumir, como en el 97, en el 99 en Venezuela, ya ahí diputé por ser la presidenta de la red, y a partir de ahí me dedico al tema regional.
En Ujú. realidad los primeros pasos eran tumbo más que pasos, porque no tenía como la gran idea de lo que tenía que hacer a nivel regional. Y sí quiero decir que gracias a la persona que me está entrevistando, que se llama Javier Urcade, en los dos viajes que hacíamos para ir a los foros latinoamericanos, a las conferencias mundiales, fue cuando me enseñó. Yo empecé primero a ver cómo se manejaba la gente, pero también él empezó a ayudarme, a enseñarme. Así que allá por el 2001, sí, 2001, fui al foro latinoamericano que se hizo, el primer foro latinoamericano que se hizo acá de VIH en Brasil, y ahí me invitaron como a Mar, pero yo empecé a levantar la bandera que era la presidenta de la red y a hacerme ver y a cuestionar a los médicos cuando iba a los paneles, porque hablaban solamente, me daba como mucha bronca escuchar a los Ujú. médicos que hablaban de nosotras como objeto de investigación y no como sujeto de derecho. O sea que solamente éramos vagina, ¿no? Cuánta sífilis, cuánta gonorrea, cuánto sida, y no hablaban de la persona. Entonces, bueno, me hice muy famosa de levantar la mano y hacer bueno, en Argentina decimos quilombo, yo diría, bueno, tengo una manera muy particular de protestar, no me importa contra quién, la cuestión es que siempre hago que se vean y hacer conocer Ujú. la indignación que nos daba, que siempre nos nombraran como de la cintura para abajo. Así que cada vez me fui como involucrando más en lo que es la red latinoamericana, y en el 2004 tuve la suerte de que a través también de Javier Urcade, la Alianza Internacional de ese momento, nos empezara a financiar un proyecto para fortalecer las organizaciones de trabajar. En realidad, fortalecer era más que lograr que la mayoría de los países tuvieran organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales. Ujú. Porque lo que pasaba hasta ese entonces, que las trabajadoras sexuales eran mano de obra de proyectos de otras organizaciones que trabajaban en SIDA con todas las poblaciones. Pero que lo que yo veía, que esas organizaciones trabajaban con trabajo sexual solamente en el uso del condón, en sacar sangre, en hacer estudios epidemiológicos. No hablaban de empoderamiento, no hablaban de derechos humanos, no, o sea, las chicas seguían yendo presas, no hablaban de estima y discriminación, de que nada, que te tenías que poner de pie y reclamar, de hacer denuncia, de reivindicación de derechos, de eso no se hablaba. Entonces ese proyecto lo que consistía era viajar en todos los países. Digo, la primera etapa hice, por ejemplo, me fui a República Dominicana con otra compañera de otro país, porque estaba bueno que otra también conociera la realidad de otro país. Trabajamos 5 días, ahí ya había una organización que en ese momento era Modemos, y después con esa compañera me fui a El Salvador y ahí creamos lo que se llama hoy Orquídea del Mar, que ya tiene 15 años, ¿sí? Que es una organización nacional. Entonces la idea era viajaba yo al país, me quedaba 5 días en ese país. Quiero decir que al único lugar que fui en avión fue a República Dominicana, de República Dominicana me fui a Nicaragua y luego me hice todo Centroamérica en colectivo, porque eran muy Ujú. poquitos los recursos y porque creía que tenía que conocer en serio el territorio, ¿sí? Así que me hice todos los demás países, estaba 5 días en cada país y luego el fin de semana me trasladaba para otro país en bus. Y así lo que hacía era hacer incidencia política, o sea, ver al jefe de programa, enseñarle a la compañera a hacer incidencia política en vivo y en directo, cómo se habla con un jefe de programa, cómo se habla con un Ujú. periodista, y después cómo se habla en el territorio. ¿Qué le tengo que decir a mis compañeros en el territorio? Que dar condón es bárbaro, es la herramienta elemental que necesitamos para el trabajo sexual, pero necesitamos hacerla soñar a las compañeras, ¿sí? Enamorar a las compañeras, que era muy importante tener una organización. Así que nosotras construimos más o menos alrededor de 10 organizaciones en la región, porque las del sur ya estaban constituidas, salvo el Paraguay. Todas las demás organizaciones que hoy existen en la región son organizaciones que las hemos construido hace Ujú. más o menos 20 años. ¿Sí? Era muy importante construir una organización dirigida por nosotras, porque también lo que veíamos era que había muchos recursos en ese momento, pero muchísimos recursos económicos, mucho donante, bueno, no voy a nombrar la cantidad de donantes que Sí, sí, había en sí. América Latina para el tema del SIDA,
pero que esa gente, esas ONG, solamente se acordaban de nosotras en el momento de que estaban los proyectos. Terminaban los proyectos y se olvidaban de nosotros. Entonces, la capacidad instalada que adquirían, digo, como la computadora, como las capacitaciones, todas las investigaciones, quedaba en la ONG, no en las trabajadoras sexuales. Entonces, lo importante era eso. Creo que yo lo aprendí estando en la central de trabajadores, todo lo que pudimos transferir en América Latina, y hoy tenemos las organizaciones fuertes que tenemos, ¿no es cierto? Que Y están una cosa, más allá del recurso económico. Hoy el exacto. Fondo Mundial no nos financia a nosotras, hay muy pocos recursos para nosotras, sin embargo hay organizaciones constituidas nacionalmente, compañeras gestionando la mercadería, por ejemplo, hoy en el marco del COVID, digo, están haciendo cosas maravillosas. ¿Pero por qué? Porque son ellas quedaron con todas esas capacidades, quedaron con el fortalecimiento institucional, y por eso estamos de pie, como maravillosamente me gusta verlo. Bien, y creo que la experiencia que ustedes tuvieron durante 6 años con el Fondo Mundial la haría para una entrevista aparte, que algún día la haremos, pero que por supuesto todo el material, incluso en otros idiomas, está en la página de Retrasex, que lo pueden poner en Google y lo encuentran. Y ahí hay mucho material producido, pero me gustaría, como hay varios actores y actrices que escuchan esta entrevista, desde tu experiencia, después de tantos años de implementar un proyecto muy grande en toda la región, ¿qué pensás que el Fondo Mundial para el SIDA, la tuberculosis y la malaria debiera hacer mejor? ¿Qué es lo que el fondo debiera hacer mejor en tu experiencia? Bueno, tengo que reconocer que esos 6 años fueron de un intenso trabajo, que se me cayó varias veces el pelo, pero que de mucho aprendizaje. No solamente para mí, para el equipo que tenemos en Buenos Aires, sino también para todas las trabajadoras sexuales. Fue maravilloso que nosotras también podemos, eso que siempre le digo, nosotras también podemos. Porque nos habían metido en la cabeza que las investigaciones la tiene que hacer la académica, que el levantamiento de datos la tiene que hacer que para hacer un montón de cosas tiene que estar el académico, ¿sí? Sin Sí. embargo, yo digo que no, que sí, tiene que estar, pero quien toma las decisiones en una organización tiene que ser las trabajadoras sexuales. Eso lo aprendimos en estos 6 años, que nosotros descubrir capacidades, destrezas, todo eso lo aprendimos que nosotras tenemos, o sea, lo enseñamos también a la compañera porque ella parecía que creían que no lo podían hacer. ¿Qué le diría el Fondo Mundial? Realmente, si yo fuera un Fondo Mundial, lo primero que saco, así lo digo sin filtro, lo primero que saco es el intermediario. El intermediario es el receptor principal, se queda con muchísimo dinero, se queda con muchísimas capacidades instaladas, con muchos recursos como las computadoras, como los equipos que se compran, lo digo conocedora del tema, ¿sí? Yo lo primero que sacaría, le diría al Fondo Mundial que arme una oficina acá en Latinoamérica, que todos digamos, su personal que trabaje con Latinoamérica, primero debería saber todo el español, ¿sí? Debería conocer el territorio. Y conocer el territorio no es venir de Ginebra, meterse a un hotel de 4 estrellas y después visitar la sede, no. Conocer el territorio, es conocer cómo las organizaciones de trabajadoras sexuales y de poblaciones vulnerables, no estoy hablando solamente, cómo trabajamos en el territorio, cómo los PBS van al hospital, cómo articulan, cómo buscan la medicación, cómo nosotras las trabajadoras sexuales trabajamos en el territorio, en la calle con las compañeras, cuántos son los problemas con los que nos tenemos que enfrentar, ¿sí? ¿Cuáles son las leyes que, digo, ¿cómo puede ser que en Panamá, país, digamos, de paraíso fiscal, nos costó 1 año tener la cuenta bancaria? 1 año, ¿sí? Perdimos 1 año. ¿Por qué? Por esta cosa del lavado de dinero. A nosotras nos decían esto. O sea, creo que ellos tienen que, sí, yo le diría, estoy totalmente convencida que deberían eso, sacar el receptor principal que se queda con muchísimo dinero y que pone mucho impedimento, en vez de facilitar el proceso lo complica muchísimo, ¿no? Y termina como siendo el que manda todo. Las organizaciones de América Latina, todas las poblaciones vulnerables de América Latina están en condiciones de ejecutar directamente.
ahí se pierde muchos millones. En ese pase se pierde. Yo invertiría en tener una oficina, por ejemplo, en Panamá y facilitar los procesos y no complicar. Bien, y pensando un poco en el presente y en el... Y escucharnos, Sí, y escucharnos. No es todo cuántos condones repartí, sí, digamos, test hacés. No, porque no se valoriza, no se puede, no ve, no hay indicadores fieles, por eso te digo, no conocen el territorio. Que para remover una ley, no lo haces con un proyecto, no lo haces con 3 años, no lo haces con 5 años, no depende solamente de la sociedad civil, depende de la coyuntura política, depende de terceros, ¿sí? Entonces, pero sí el trabajo, o sea, el camino que nosotros hicimos estos 6 años, proyecto, aunque ninguno se haya aprobado, hoy nosotras logramos poner en la agenda política el tema del reconocimiento de trabajo sexual. Y eso levanta la autoestima de las compañeras trabajadoras. Y por totalmente. ende, favorece que las compañeras no se infecten. A ver, es más claro que el agua. Sí, y en ese sentido justo te iba a preguntar, este tema de poner en agenda el trabajo sexual, poner en agenda el trabajo sexual como trabajo, ¿qué otros temas de agenda tiene hoy el movimiento de mujeres trabajadoras sexuales? Estuvimos hablando un rato sobre la respuesta al VIH, pero asumo que no es solo el tema de VIH, salud sexual o infección de transmisión sexual, sino que hay una agenda mucho más compleja del movimiento de trabajadoras sexuales. No, ¿Cuál yo te es? diría que allá por en el 2006, 2007, nosotras nos juntamos, bueno, todos los años tratamos de Ujú. juntarnos, depende de los recursos que tengamos, de juntarnos regionalmente y de revisar nuestro plan de trabajo. Y entonces nos encontramos con que cada vez que íbamos a presentar la derogación de alguna Ujú. ley contravencional en la ciudad o alguna propuesta de las trabajadoras sexuales en los organismos estatales, nos encontrábamos con una barrera, ¿sí? Que por ahí el diputado decía, no, yo esto no lo puedo aprobar, porque entonces el feminismo, y la verdad que nos pintaban al feminismo como el cuco, ¿sí? Entonces decíamos nosotras, bueno, yo ya vengo participando de los encuentros nacionales de mujeres que se hacen en Argentina hace casi 30 Ujú. años, así que yo sé de lo que estaban hablando, pero necesitaba que mis compañeras también lo entendieran, que debíamos emerger en la agenda feminista. La verdad que para la mayoría de las compañeras era como el cuco de verdad, nadie quería, no quería que fuéramos, porque decía que cada vez que iba a un evento donde estaban las feministas, a ella le gritaban, discutían desde la academia. Y la mayoría de las trabajadoras sexuales son como yo, venimos de poca educación formal, entonces cuando te tiran con todos los libros, la discusión es desigual, ¿sí? Totalmente. Y entonces terminan ganándola muchas veces, terminaban ganándola, y haciéndola sentir a las compañeras muy mal, muy poca cosa. Entonces dijimos, si no puedes con ella, únete con ella. Y entonces en el 2010, en el encuentro feminista que se hizo en Colombia, en el 2008 nos presentamos en el de México, cuando en la apertura alguien le dieron la apertura a una feminista muy abolicionista, y yo le digo violenta y me hago cargo de lo que digo. Entonces en un momento, en esa apertura, ella se paró y dijo, quiero que se vayan esas que se dicen trabajadoras sexuales y esos hombres que se dicen trans. Obviamente hubo una aclamación, un silbido de parte de todas las demás que no estaban de acuerdo, más allá que no estén de acuerdo. Ujú. Si era trabajo o no, no estaban de acuerdo que nos estuvieran echando con ese nivel de violencia. Creo que eso nos hizo quedarnos más. Dijimos, acá nos tenemos que quedar, pero también entendimos que debíamos empezar a sembrar ahí, ¿sí? A sensibilizar y a concientizar. Entonces ahí creamos y nació un taller que tenemos que se llama Derribando Mito, y entonces a partir de ahí empezamos a participar de todos los eventos que se Ujú. hacen cada 2 años. En el de Colombia ya fuimos coordinadora de uno de los paneles que se llamaban cuerpos políticos, y así fuimos creciendo, vamos creciendo. No, todavía no nos es totalmente fácil estar en esos lugares, porque cada vez que se va a elaborar el documento final, que es el que se manda al gobierno, la verdad que la pelea a veces ya no es tan dura, pero tampoco es tan fácil, ¿sí?
para que pongan las reivindicaciones nuestras. En el último que se hizo en Montevideo hubo en el encuentro más de 4.000 mujeres y hubo 9 plenarias, con 9 temas distintos. La satisfacción para nosotras fue que nosotras salimos en las 9 plenarias, o sea, los 9 documentos que hicieron las compañeras, en Afro, en toda esa salía el tema de la reivindicación del trabajo sexual y eso nosotros nos puso, o sea, nos dio la pauta que sembramos bien, que empezamos a cosechar lo que hemos sembrado de hace 20 y pico de años, ¿sí? Sí, porque además creo Pero que es muy importante el espacio, porque ese espacio va a la sí, CEPAL, a totalmente. Bellín, se hace documento, ¿no? Y logra reivindicaciones como la ley del aborto, bueno, muchas reivindicaciones que logran derechos sexuales y reproductivos. Y también lo bueno es que cuando vamos a los espacios feministas, que es la CEPAL, están las ministras de la mujer, o sea, están los gobiernos, como nos decimos Sí. nosotros, están los que reparten o los que cortan la torta, ¿sí? Ujú. Y además creo que lo hemos visto con el movimiento de personas trans, con el movimiento LGTBIQ o de gays y hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. El hecho que en más países se esté aprobando la ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, eso va a tener un correlato en el mediano plazo en reducir la vulnerabilidad, aumentar la autoestima, reducir la vulnerabilidad de esa población, por Exacto. ejemplo, al VIH, a la violencia institucional, etcétera. Yo creo que el reconocimiento, y tú no lo creo, vos lo decís muchas veces, el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, sin lugar a dudas va a tener un impacto sanitario, de salud, que por ahí no es lo que más se busca, pero hay una cantidad de efectos positivos muy buenos, ¿verdad? Exactamente, de salud en general, no solamente va a Sí, reducir el integral. VIH, sí, de salud mental, porque, viste, hay Ujú, mucho problema cuando vos vas a un servicio de salud y en vez de revisarte toda, o que ujú. haya servicios especiales para trabajadoras sexuales especiales, pero lo único que te siguen revisando son los genitales, digamos, y no la salud integral, como ser humano íntegro, ¿no? Justo me dejaste la pelota picando con el tema de la salud integral. Hemos hablado en otras entrevistas, pero me gustaría que repasemos cuál fue el impacto, cómo afecta a las mujeres trabajadoras sexuales, las trabajadoras sexuales autónomas, por supuesto, la pandemia del COVID-19 en Argentina y en el resto del mundo. ¿Cuál crees que ha sido los principales problemas y desafíos de las mujeres trabajadoras sexuales? Terrible, realmente terrible, porque no hay políticas dirigidas hacia nosotras. Si hay alguna, digamos, acción social que el Estado esté dando, algún recurso, no llega a nosotras por esta cuestión. Digo, más exactamente pasa en todos los países que algunos recursos los estados han repartido a lo mejor para los trabajadores y las trabajadoras informales, pero no así dirigido a nosotras. Entonces, el fiel testigo, digamos, es lo que hoy está pasando en Argentina. Uh-huh. Bueno, primero, el gobierno argentino tiene un crédito, ¿sí? Le da crédito a todos los trabajadores informales, un monotributista, que vos podés aplicar, es un crédito sin, digamos, Intereses. sin intereses, que una trabajadora sexual, si el trabajo sexual fuera realmente reconocido, podría llegar y aplicar a ese crédito y pagar su alquiler de estos 3, 4 meses que llevamos de cuarentena, darle de comer a sus hijos, porque el 90% de las trabajadoras sexuales son jefas de hogar, tienen no solamente sus hijos, muchas veces se hacen cargo de sus padres, pero sin embargo eso no está pasando. Pero otra cosa que está pasando terrible, terrible, por eso digo el abolicionismo es nuestro peor enemigo, lamentablemente que muchas veces está compuesto por mujeres y nos duele Uh-huh. mucho que nos hagan esto. El gobierno argentino acaba de lanzar la semana pasada, el viernes más exactamente, de incluir a las trabajadoras sexuales entre los trabajos informales. O sea, en desarrollo, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Lanzaron un formulario donde estaban incluidas las compañeras. Obviamente, esto es un trabajo de incidencia de mis compañeras de AMAR. Sin embargo,
el abolicionismo salió a protestar y a presionar y a chiconear a nuestro gobierno y lo acaban de bajar. O sea, para que nos demos cuenta cuál es el enemigo de verdad. A veces hay gente que me dice, bueno, no, el abolicionismo, las feministas no son tu enemiga. ¿Cómo que no? Si vos presionás para que una política pública que por primera vez en la historia argentina, a raíz de la lucha de nosotras, está siendo puesta al servicio de nosotras, ¿cómo que no es mi enemiga? Si vos hiciste en 2 días, presionaste de una manera para que lo bajaran. Claro, acá no estamos hablando de una discusión ideológica, participar en un evento, estamos llegando al extremo de matar de hambre, básicamente. Aumentar la vulnerabilidad Claro. alimentaria y de las mujeres trabajadoras sexuales y de toda su familia. Es una bestialidad, básicamente. Es terrible, la verdad que ayer estaba contenta porque dije, wow, qué logro cuando vi ese formulario, y hoy ya entras a la página de desarrollo social y porque alguien dijo que la prostitución no es trabajo, alguien no, varias. Nosotros sabemos quiénes son, que lamentablemente se esconden, ¿me entendés? Se esconden la cara, no dan la cara, pero seguramente, y hay mucha gente que está asesorando al gobierno, lamentablemente. Hay mujeres que conozco que están asesorando a nuestro gobierno, y está, bueno, nada, Fernández sabrá que también más de 80.000 mujeres en el país lo votaron, así que tendrá que hacer justicia Y que son bueno, mujeres trabajadoras sexuales, esas 80.000. exactamente. Una última pregunta para no robarte más tiempo. Elena Reinaga persona, Elena Reinaga activista, líder, ¿cuáles son tus sueños a futuro? Bueno, que en América Latina y el Caribe se reconozca el trabajo sexual como trabajo. Ese es mi sueño. Quisiera no morirme y ver a algún país que lo logre, de verdad. Como verás, no, cada día me parece que sí, que es difícil de verdad, porque si por una política solo de desarrollo social están haciendo tanto escándalo y con tanta rapidez lo bajaron, así que sí, va a ser muy difícil, pero mi sueño es eso, poder ver algún país que realmente se logre el reconocimiento de trabajo sexual como trabajo. Sé que no va a ser, digamos, es como matrimonio igualitario, no es que ni la ley de identidad de género, no es que automáticamente va a ser la panacea absolutamente de nadie, de todas, pero es la herramienta para poder empezar a discutir derechos, como el derecho a la vivienda, a que nuestra economía se reconozca y poder tener crédito, obras sociales, etcétera, 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 ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Elena. Pero Bueno, quiero agregar algo. por ¿Puedo favor, agregar? lo que quieras. Bueno, yo decir que antes estaba muy preocupada, o sea, me daba y me preocupaba no enfermarme, ¿sí? Porque creía que todo dependía de mí, ¿sí? De la cabeza, de las ideas. Hoy estoy sin preocupación de enfermarme. ¿Por qué? Porque he logrado, y junto con mis compañeros hemos logrado tener realmente un movimiento fuerte. La lucha no se va a terminar porque Elena Reinaga no esté, al contrario, al contrario. Hoy hemos sembrado lo suficiente como para que en América Latina, y no solamente en América Latina, porque tengo contacto con muchas compañeras de Europa, nosotras somos el ejemplo a seguir, ¿sí? Que con coraje, con dedicación y con compromiso, sobre todo, se pueden lograr las cosas. Seguramente cuesta mucho, y entonces yo estoy en esa etapa de cumplir los 67 años y feliz porque primero que hicimos la revolución en América Latina, segundo que logramos construir la historia. Y yo estaré en esos libros de la historia y eso me pone muy feliz, ¿sí? Por las que vienen, que al final lo van a lograr las compañeras. Bueno, entonces, Elena, muchísimas gracias. Lo que les quiero decir a las y los participantes de la conferencia SIDA 2020, que van a ver este video en la aldea global de ICASO y de corresponsales claves, que aquí abajo vamos a poner la dirección de la página web, de las redes sociales de Retrasex, y pónganse en contacto. Aún aunque sea en inglés o francés, Retrasex se va a encargar de tratar de poder responderles y acompañarles. Gracias, Elena Reinaga, por compartir el día de hoy este café o mate
Y bueno, nos vemos en otra batalla. Un abrazo fuerte. A vos. Hasta luego.